Hola chicos, en esta ocasión vamos a hablar acerca del curso de geometría. Esta es una sesión para mis estudiantes de primero de secundaria. En esta ocasión trataremos sobre el tema número 2, que corresponde a polígonos parte 2, donde primero definiremos qué son los polígonos regulares, luego hablaremos de los elementos y de algunos teoremas o propiedades que se van a cumplir en esto. Muy bien. Hablemos del polígono regular. Particularmente el tema va a tratar del polígono regular. El polígono regular se va a llamar aquella figura geométrica que va a ser equilátera y equiángula al mismo tiempo. Equilátero es que la medida de sus lados van a ser iguales y equiángulo en que la medida de sus ángulos también van a ser iguales. Aquí en líneas generales yo podría dibujar esta figura donde se señalan algunos elementos del polígono regular. Estos elementos son los siguientes. Tenemos el punto O, que es el centro, los vértices que están dados por las letras mayúsculas A, B, C, D, E y F, los lados del polígono regular, que son la unión de dos vértices consecutivos, AB, BC, CD, DE, EF y FA. Tenemos un elemento que se llama apotema. El apotema viene a ser la distancia que hay entre el centro y uno de sus lados. O sea, esta línea que está acá, que forma un ángulo de 90 grados, se llama apotema. Todo polígono regular puede estar inscrito, o sea, dibujado dentro de una circunferencia. De tal manera que la longitud que hay desde el centro hasta un vértice del polígono regular se le conoce como circunradio. Hay algunos triángulos que se van a formar aquí entre la unión del centro y dos de sus vértices consecutivos. A ese triángulo se le llama triángulo elemental. Luego también tenemos algunos ángulos que hay que destacar, como por ejemplo el ángulo central. Aquí el ángulo central viene a ser el ángulo θ que se muestra aquí. Esto sería el ángulo central. Luego tenemos ángulo interior. ¿Cuáles son los ángulos interiores? Los ángulos interiores vienen a ser estas medidas que están por aquí. Alfa, alfa n son ángulos interiores. Ángulos exteriores serían el suplemento de los ángulos interiores. Por ejemplo, beta, que es todo esto, es un ángulo exterior. Beta, también aquí, sería un ángulo exterior. LN se conoce como el lado del polígono. Y la notación que vamos a darle para un polígono regular está dado por los vértices, ¿no? Por ejemplo, este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Entonces sería el polígono regular A, B, C, D, E, F, ¿no? Ahí está. Existen algunos polígonos conocidos, como por ejemplo el triángulo equilátero. En el triángulo equilátero, este triángulo es un polígono regular, dado que la medida de sus ángulos internos son iguales, es decir, es equiángulo. Y también la medida de sus longitudes también son las mismas. Así que es equilátero también. Luego tenemos por aquí el cuadrado, también es un polígono regular, ya que la medida de sus ángulos internos son de igual valor, que vale 90, y la longitud de sus lados que conforman al cuadrado también son de igual medida. Por lo tanto, se va a cumplir que el cuadrado también es un polígono regular. Otra figura similar a esta se llama el pentágono.
El pentágono tiene 5 lados y es una figura regular, dado a que la medida de sus longitudes va a ser la misma y la medida de los ángulos internos también. En general, vamos a señalar por aquí algunos ejemplos más, como lo es el hexágono regular, el heptágono regular o el octágono regular, cuya cantidad de lados viene a ser 6 lados, 7 lados y 8 lados. En estos polígonos regulares se van a cumplir algunas propiedades que vamos a ver a continuación. Se va a seguir cumpliendo la relación entre el número de lados, el número de vértices y el número de ángulos internos. Aquí también estos valores van a ser los mismos. Otra propiedad que se va a cumplir es acerca de la suma de la medida de los ángulos internos en un polígono regular, que va a ser 180 multiplicado por n-2. Y la medida de un solo ángulo, hay que distinguir aquí algo, ¿no? Una cosa es hablar de la suma, que va a estar dado o denotado por la letra S, y otra cosa es hablar de la medida de uno de sus ángulos internos. En este caso, la medida de uno de esos ángulos internos sería pues 180 por n-2 dividido entre n. De donde n viene a ser el número de lados. Otra de las propiedades que se va a cumplir es la suma de la medida de los ángulos exteriores en un polígono regular. La suma de la medida de los ángulos exteriores será 360 grados. Y si yo quiero calcular solo uno de ellos, tendría que dividir 360 entre n. Por favor, hay que distinguir. Una cosa es hablar de la suma y otra cosa es hablar de la medida de uno de sus ángulos. Y la última propiedad dice que la suma de la medida de los ángulos centrales, la suma, ojo, la suma, será 360 grados. Y si yo quisiera calcular la medida de un solo ángulo central, tendría que dividir 360 grados entre n. Recuerda que n corresponde al número de lados, o número de vértices, o número de ángulos internos. Cualquiera de ellos podría hacer el papel de n. Muy bien. A continuación, entonces, vamos a resolver algunos ejercicios sobre esta parte. A ver, aquí tengo algunos problemitas. Vamos a tratar de resolver estos dos primeros. En el primer ejercicio me dice, calcula X si el polígono mostrado es regular. Voy a calcular X. Y en el otro ejercicio me dicen, calcula la medida de uno de sus ángulos internos del polígono regular mostrado. Ya. Para resolver el primer ejercicio, podríamos calcular la medida de un ángulo interno. No, la medida de un ángulo interno. Y eso se obtiene de la siguiente manera, ¿no? 180 por n-2, 180 por n-2, dividido entre n. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a escribir por acá. 180, a ver, un ratito, vamos a escribirlo. 180 por n-2. Acá está, ¿no? Mira, vamos a calcular la medida de un ángulo interior. La medida de un ángulo interior. ¿Qué vamos a calcular aquí? Sería esto, ¿no? Mira, alfa n, es lo que está por acá. Alfa es esto. Esta sería la medida del ángulo interior. Alfa. ¿Ya? Ese alfa que está aquí, nosotros lo vamos a calcular con esta expresión. 180 multiplicado por n-2 dividido entre n. 180 multiplicado por n-2 dividido entre n.
Y aquí lo ponemos. A ver, sería la medida de un ángulo exterior. En este caso voy a elegir, a ver, este ángulo que está por acá. Ah, no, pero no salió angulito. Ahora sí. Este ángulo que está por acá. Este ángulo que está por acá le voy a llamar alfa. Y alfa va a ser igual a 180 multiplicado por n menos 2 dividido entre n. Profe, ¿qué cosa viene a ser? ¿Qué viene a ser n? N es el número de lados que tiene esta figura. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces reemplazaríamos acá y quedaría 180 por 6 menos 2 dividido entre 6. Lo voy a escribir por acá, pero ya restado, ¿no? Sería aquí 180 n menos 2. Como n vale 6, 6 menos 2 sería 4. Y aquí lo voy a dividir entre 6 porque tiene 6 lados. Luego le saco sexta 1, sexta 3, 30, disculpa, 30. De tal manera que alfa tiene un valor de 120 grados. Alfa vale 120 grados. Si alfa vale 120 grados, ya puedo saber cuánto vale x, ya que va a ser lo que le falta para llegar a ser 180. Y eso pues vale 60. Por lo tanto aquí x vale 60 grados y con eso estaríamos resolviendo este ejercicio. Siguiente problema. Calcule la medida de uno de sus ángulos internos del polígono mostrado. Entonces vamos a usar la misma expresión de hace rato. Me están preguntando por la medida de uno de sus ángulos internos. Puede ser cualquiera, ya que todos ellos van a tener la misma medida. Y usamos la misma formulita. Alfa va a ser igual a 180 multiplicado por n menos 2 dividido entre n. A diferencia del otro ejercicio, en esta figura ya no tenemos la misma cantidad de lados. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Eso quiere decir que n va a ser igual a 5. Acá, disculpen chicos, vamos a hacerle la corrección respectiva. Esto debería de ser dividido entre n, ¿no? Dividido entre n. Ya. N vale 5, recuerda. Acá sería entonces 180 multiplicado por 5. 5 menos 2 me va a dar 3. Y a esto lo tengo que dividir entre 5 porque tiene 5 lados. Acá le podemos sacar quinta 1. Quinta de acá 36. Y finalmente multiplicamos 6 por 3, 18. Llevo 1. 3 por 3, 9. Y uno que llevaba 10. Así que la medida de este ángulo interno va a ser igual a 108. Y así sería como podríamos ir resolviendo otros ejercicios que durante el desarrollo de la clase, si quieres copiarlo, puedes hacerlo. Lo voy a borrar. Durante el desarrollo de la clase vamos a ir resolviendo mayor cantidad de ejercicios y también en esa parte vamos a aclarar algunas dudas que tengas sobre lo que hemos desarrollado en este momento. Entonces, chicos, los espero en la clase para poder empezar con la resolución de los ejercicios. Muchas gracias y conmigo será hasta pronto.